Muy buenas tardes, amigas y amigos de Oaxaca. Les saludamos con un gran placer. Les deseamos mucha salud en este inicio de año y es muy importante para iniciar este año con nuevos programas, con nuevas metas y con nuevos objetivos. Fue así como varios amigos de los medios de comunicación tuvimos la iniciativa de iniciar con actividades de análisis y prospectiva con un programa muy especial que estaremos difundiendo los días viernes de cada semana de 1 a 2 de la tarde. Es Agenda 21. El objetivo de este nuevo programa es que los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales analicen los temas político-electorales de gran relevancia que se están presentando a nivel nacional y en nuestro estado, y que desde luego que analicemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, pero que al mismo tiempo podamos hacer prospectiva estratégica, esto es, que veamos más adelante qué es lo que puede ocurrir, de tal manera que oriente a nuestra audiencia para que tome las mejores decisiones y no se distraiga de temas irrelevantes o reciba información falsa. Por eso es muy importante el día de hoy saludar a nuestra amiga Soledad Cartín de CEM México, Servicio Especial de la Mujer. Muy buenas tardes, Sol. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar con ustedes en este principio de año, en esta mesa de análisis. Gracias. Muchas gracias, Sol. También es un placer saludar a Miguel Ángel Schultz Ávila, de Medio Entre Líneas, que es un sitio de noticias e información de Oaxaca, México y el mundo. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Iván, y pues es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación, gracias a Sol, a Pedro, y bueno, pues como bien ya lo han dicho, es un buen inicio de año informativo, hoy que es tan necesaria la reflexión, no solamente la nota diaria. Gracias, Iván. Gracias. Y Pedro Matías Arrazola, bienvenido, muy buenas tardes, y él es de Página 3, que es un medio de periodismo humano y con misión social. Buenas tardes a todos y a todas, Iván, Sol, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, como bien decían, es un halago que nos hayan invitado para compartir puntos de vista con compañeros con mucho respeto. Muchas gracias, Pedro. Pues analizaremos el día de hoy cuatro puntos, cuatro temas relevantes. La crisis postelectoral en los Estados Unidos, el tema de la reelección de diputados federales, estatales, presidentes municipales, la paridad de género en puestos de elección popular y desde luego las alianzas partidistas
que se están dando a nivel nacional y en nuestro estado, y veremos desde luego el tema del calendario electoral. El primer tema que pongo sobre la mesa a nuestros invitados y compañeros es el tema de la crisis de Estados Unidos. Como ustedes saben, se vivió justamente antes de la calificación de la elección presidencial a favor de Joe Biden, pues hubo una intromisión de gentes violentas que ingresaron al Capitolio. Como consecuencia de ello hubo 4 personas que fallecieron. Vimos en las imágenes cómo le disparaban a una persona que quería ingresar al Capitolio. También se desactivaron 2 artefactos explosivos, y lo trascendente, fue motivo de comentarios a nivel mundial, fue que el propio presidente Donald Trump fue el que prácticamente estaba alentando esta situación. Por eso yo quisiera poner sobre la mesa este tema y preguntar en primer término, ¿cómo ven ustedes este tipo de violencia generada desde la presidencia de la República en los Estados Unidos, que realmente muchos dijeron que es una vergüenza en este tema? Sol, ¿cómo ves este asunto? Bueno, a mí me parece que el resultado de estas iniciativas que a veces tiene la derecha, siempre se ha creído que es la gente de izquierda la que toma o que hace toma de carretera, de edificios, pero cuando la derecha decide hacer este tipo de actos, generalmente los aspectos que los que normalmente haría una toma por parte de la gente de la izquierda. Y bueno, Trump tiene una enorme cantidad de Estados Unidos, es un país con una ciudadanía, no todos, pero sí hay una buena parte de ciudadanos, hombres y mujeres, que son realmente fanáticos, y se puede demostrar, por ejemplo, en sus actitudes, ¿no? En sus actitudes violentas de la gente de Estados Unidos, asusados, por supuesto, por un presidente que la verdad ha sido violento en todo sentido, ¿no? Ha sido violento desde el primer, con las minorías, como ellos les llaman, que realmente habría que ver si la población, esa población a la que le llaman minorías, son minorías, incluyendo a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con la actitud siempre violenta del señor Trump, discriminatoria, racista, y todos estos elementos que una tendría, o que yo pensaría, yo, Soledad Jarquín, pensaría que no deberían de existir en este momento en el mundo, considerando que hemos avanzado en muchos otros aspectos, incluso este año en que hemos pasado casi un año ya de una pandemia tan dura y tan difícil. Hoy los científicos tienen una vacuna para prevenir. ¿Por qué entonces en los temas sociales seguimos siendo tan arcaicos y tan prehistóricos, podríamos decir? Yo no sé si las personas que vivieron en ese entonces eran así, pero pienso que no tenían estos principios básicos de los derechos humanos, que ya no deberían de estar. Y a mí me parece inconcebible que un presidente siga teniendo estos sesgos tan terribles que llevan a este tipo de actos violentos, ¿no? Ya se ha visto, ya lo hemos visto a lo largo de la mitad del año pasado para acá. Estados Unidos ha sido una revuelta que ver con estas ideas que, insisto, no deberían de existir, como es el racismo, este racismo tan acelerado, que lo tenemos también en México, pero lo tenemos en México, hay que decirlo también, pero ahí es por el color de la piel, ¿no? El color de la piel, o la clase, o de donde vengas, esta supremacía blanca
que ha sido terrible para la humanidad y que tenemos ejemplos a lo largo de la historia que deberíamos de tomar en cuenta. Miguel Ángel, esta violencia que estamos viendo pues, en una democracia que pues no es tan perfecta, pero finalmente es una democracia de un país de primer mundo. Bien, bueno, yo creo que aquí se comprueba una vez más que no tiene la culpa el gringo, sino el que lo hace compadre. Y el punto está en que pues estamos viendo a los Estados Unidos en su dimensión real, que es un país que obedece sus élites gobernantes a los intereses imperialistas, que es el origen mismo de esta nación, que habría que recordar que inició apropiándose de territorios del Reino de España, de Francia, incluso de la Unión Soviética en la parte norte, de Rusia en sí, con Alaska, y también aquí en México, pues con una guerra totalmente injusta, se apropia de más de la mitad del territorio de México. Y ahí, pues lo que estamos viendo es que esta democracia, como ya bien se decía, lo decía Sol, es un gobierno, una estructura de gobierno que no respeta minorías, incluso el voto universal, directo y secreto no existe, la elección se hace a través de representantes. Si una entidad de estos 50 estados que conforman la Unión Americana gana, por ejemplo, la elección, todos los votos del Consejo Electoral se van hacia un solo candidato. O sea, hay una inequidad bestial y uno de sus fundamentos y de su riqueza, desde luego, se sustentó en la esclavitud, en la apropiación de lo ajeno. Esta democracia es la que estamos viendo y los hechos que observamos recientemente pues son hechos que aún no tenemos una dimensión precisa de lo que ocurrió. Creo que el vicepresidente John Biden, que fue el que tomó las riendas en ese momento de la calificación del proceso electoral, no secundó la postura de Donald Trump, sino no podemos saber qué es lo que hubiera ocurrido. Acaba de fallecer una persona más, 5 muertos, se vio una actitud de complicidad con los cuerpos de seguridad, y esto yo creo que le quita de una vez, y espero que sea para siempre, no una penúltima vez, la calidad moral de los Estados Unidos para continuar con esa, digamos, tropelías que cometen el mundo, que alienta golpes de Estado. México también lo padeció cuando pues se alentó el golpe de Estado con Francisco y Madero. Entonces es un conjunto de cosas que por la proximidad de los acontecimientos no tenemos la dimensión real. Y pues pasaron muchas cosas, no solamente dramáticas, sino hasta chuscas. Aparece ahí un personaje como si viniera de a mí me recordó las auténticas buscadoras del peligro ahí de Juchitán, cuando los veo que se disfrazan y es un carnaval allí con su cabeza de, pues supongo que de búfalo, ¿no? Con su lanza, que son gentes, como también lo dijo Sol, expresiones de la derecha más recalcitrante. Y digo cosas chuscas porque resulta que ya están ahora sí poniendo a venta el atril de Pelosi, ¿no? Se lo llevaron y ahora ya apareció en redes que los están vendiendo. Ese es el retrato de los Estados Unidos en sus blancos oscuros, con un Donald Trump que hoy pues salió a entregar a sus seguidores, ¿no? Dicen que los metan al bote, que los castiguen, que él es la ley y el orden. Una contradicción atroz y desafortunadamente pues esta fuerza de los Estados Unidos no la pierde con estos hechos y yo creo que se van a vivir días, pues no podemos saber hasta dónde son días verdaderamente peligrosos por lo que puede seguir ocurriendo en los Estados Unidos y cuáles van a ser las consecuencias a nivel mundial por el poder de este imperio que está cayendo a pedazos. Claro. Y Pedro, ¿cómo ves? ¿Crees que este tipo de eventos pudiera contaminar las democracias del mundo? Bueno, de entrada, el hecho de que se derrumbe esa democracia perfecta que nos hacían vender de Estados Unidos, que gobernaba el mundo y con sus superhéroes y con todas sus, el avión del presidente que salvaba a toda la población mundial,
esas situaciones se derrumbaron ahora con estos hechos y al contrario lo debilita, porque con qué calidad moral va a cuestionar a otros gobiernos si ellos mismos no tienen las capacidades para solventar, para solucionar sus conflictos internos. Entonces, desde mi punto de vista, perdieron más esta democracia perfecta porque evidenció su doble moral. Por fuera, juzgar, criticar, sancionar, y por dentro ellos se de COVID, su crisis de política, ahora su crisis postelectoral. Entonces, esto evidencia que a mí me reafirma cómo los gobiernos de los colores o partidos que sean de derecha o de izquierda son lo mismo. El poder los trastorna, el poder los hace recurrir a acciones como estas que pasaron recientemente en el Capitolio y que no dudo que pareciera una película de ciencia ficción tradicional de los gringos, donde nos faltó que llegara la Mujer Maravilla y que apareciera Superman o Batman para salvar a Ciudad Gótica de esta situación de postelectoral que está pasando en Estados Unidos y que de alguna forma, sí, a ellos, más que nada, creo que Donald Trump se inmoló, evidenció un gobierno hipócrita y parecía que se dio un balazo en el pie, porque ahora, aunque él quiera políticamente sobrevivir, se perdió esa calidad moral para seguir exigiendo o pidiendo la nulidad de la elección presidencial. Entonces, a mí lo que más me divirtió fueron los memes que pasaron de ese hecho, donde aquí en Oaxaca hemos vivido situaciones más violentas durante el conflicto de 2016 y hubo más muertos y hubo barricadas y duró 6 meses. Y esos hechos que parecieran de película, pues no me retratan gran cosa. Pero sí los memes me divirtieron demasiado, como ponen a Nerón como, a Donald Trump como Nerón, todo el incendio del Capitolio. La verdad, a mí no me sorprendió nada porque solamente me sirvió de que es evidenciar a un sistema político decadente de ambos lados, ya sea de izquierda o de derecha, porque los dos lo único que buscan es el beneficio personal o de sus grupos, nada de un beneficio social. Claro, sí, efectivamente, Pedro. El segundo planteamiento que yo quería poner sobre la mesa es esta discusión que se ha dado por la suspensión del Face y del Twitter de Donald Trump, donde se plantea por un lado que pudiera haber sido censura a la libertad de expresión y por otro lado se habla de que es el ejercicio irresponsable de la libertad de expresión. Sol, ¿cómo ves estos dos planteamientos? Me preocupa mucho que se tomen estas redes sociales para convocar a este tipo de hechos. Y en ese sentido sí considero que quienes hacen uso de las redes sociales para incitar a la violencia, pues sí, resultan peligrosos, ¿no? Resultan un peligro, ahora sí que es un peligro para el país que se esté ejecutando, como es Estados Unidos, y pues que ya vimos que sí dan resultado, ¿no? Trump podrá no ser muy simpático a muchos de nosotros y nosotras, pero Donald Trump tiene una enorme cantidad de seguidores que lo siguen casi ciegamente, ¿no? Hay un fanatismo hacia su presidente, hacia sus preceptos, hacia lo que les está planteando, porque es parte de lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Hay una enorme creencia de esta supremacía blanca y que ellos son los que pueden gobernar el mundo. Y por eso es que sí resulta peligroso. Yo sí creo que cuando, aunque podrían criticarme mucho, pero yo digo que cuando las cosas
ponen en riesgo a otras personas, más vale aplicarle esta posibilidad. En el Face y pasa mucho, en el Twitter pasa mucho, si a veces hay una carita ahí que dice que está enojada, ¿no? Y entonces nos ponen cosas y nosotros equivocadamente que nos molesta eso. No es la publicación, sino el hecho que se está haciendo y resulta que censuran a quien ha puesto una publicación o lo sacan porque la gente piensa, o la máquina, la estructura de estas máquinas piensan que la gente está molesta con la publicación. En sí, lo que estamos molestas es con el contenido de la publicación. Entonces, esto pasa todos los días y le pasa a muchísima gente que el Face o las máquinas, estos algoritmos, sacando, claro, se trata del presidente, el todavía presidente de Estados Unidos, y por eso es que cobran más notoriedad. Pero yo creo que si resulta peligroso, sí es bueno que se aplique esto, ¿no? Porque hay mucho fanatismo, somos una humanidad todavía fanática y creo que se ha puesto en riesgo muchas cosas, sobre todo en Estados Unidos. Miguel Ángel, ¿cómo ves el exceso de la libertad de expresión? Bueno, aquí para mí, desde luego, estamos viendo que estas aplicaciones como el Face, como el Twitter, como el WhatsApp, pues pertenecen a un solo hombre y aplica un criterio que es su criterio y no le importa si hay derechos que pueda tener cualquier país y los impone. Yo creo que hay que observar cómo, por ejemplo, a mí en lo particular me ha pasado y lo comparto aquí, que subí una información, una nota de la jornada, dándole el crédito a la jornada, donde venía el dorso de una mujer desnuda enseñando los senos, porque era una presentación teatral de que cumplía tal cantidad de representaciones. Bueno, pues lo que pasó es que me mandaron a la sombra como un mes, ¿no? Y sin embargo podemos ver en el Face a personas decapitadas, asesinadas, descuartizadas, y no hay ninguna sanción. Es un asunto muy delicado porque yo creo que independientemente de lo violento que pueda ser Donald Trump en su discurso, en su lenguaje, creo que deben sujetarse estos poderosos centros de información a leyes de los países, porque la decisión corresponde a un dueño, y en este caso el dueño de Facebook pues tiene una riqueza de 100,000 millones de dólares y ahora está mandando ya a partir de hoy mensajes que te tienes que inscribir a Facebook si quieres usar WhatsApp, y te están poniendo ciertas reglamentaciones, y además lo que tú subes a estas aplicaciones se vuelven propiedad de Facebook y pueden utilizarlas, digamos, explotarlas comercialmente. Hay una arbitrariedad, yo creo que son ahora sí, mecanismos de comunicación que están propiciando un asunto muy peligroso, porque se están apropiando de la información, se están apropiando de la vida íntima, se están apropiando de una libertad individual que tenemos y que deberían aplicarse a la legalidad que corresponde a cada país. Es un tema muy delicado y yo creo que la censura siempre traerá peores resultados que haya un exceso de libertad. Y ya empezaron aquí en México a decir, sí, se tiene que censurar porque desde el atril de ya saben quién presidencial necesitan regularlo, ¿no? Y una serie de situaciones que está expresando pues que la libertad de expresión a veces se confunde con hechos de control. Es un tema delicado y que merecería una reflexión más profunda a comentarios en este momento, ¿no? Sí, lo entiendo, Miguel Ángel. Y sí, efectivamente tendríamos que dedicarle un espacio muy amplio para esta discusión. Pero, sin embargo, Pedro, también el incitar a la violencia, como dice Miguel Ángel, en algunos países es delito. Y justamente ese es el argumento que pone estas empresas de redes sociales. ¿Cómo ves?
Sí, yo también entré en un dilema en el sentido de si sí era correcto la censura o no. Yo creo que en este sentido, desde mi punto de vista, prefiero que ese ejercicio irresponsable de la libertad de expresión que la censura. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos para... ¿Ya lo censura? Incita a la población a sublevarse y todo eso. Creo que hay leyes de Estados Unidos que lo sancionan directamente a él y esos comentarios, lo que haya dicho, puede utilizarse como elemento de prueba para aplicar su ley. En caso contrario, si se limita, si se censura, pues aunque no me gusten sus comentarios, aunque no esté de acuerdo con su ideología, aunque me caiga de la chinaca popular este tipo, pero tiene su punto de vista y lo tiene que externar si es que lo quiere hacer, como lo puede hacer, ¿no? Yo coincido en este caso en el sentido de que prefiero que haya ese ejercicio responsable de la libertad de expresión a que haya censura. Me pasó un caso similar, como menciona Miguel Ángel. Hubo una chava de Tlaquiaco que se hizo body queen, ¿cómo se llama eso? De que se quita el cuerpo para mostrar su seno cercenado por el cáncer. Y estaba pidiendo apoyo para una fundación y apoyar a niños con cáncer. Y Facebook lo censuró, lo quitó porque pareció para él que era pecaminoso o algo erótico. Y entonces eso no se puede permitir porque no tiene el contexto o no le dio esa importancia a cierto tema. Y como dice Miguel Ángel, por otro lado, aparecen videos y todo de descuartizados, de ejecuciones de narco, y ahí está. Entonces, es una doble moral, sigo insistiendo. Entonces, yo sí prefiero que nos excedamos a que nos limitemos. Muy bien, Pedro. No sé si pudiera yo decir, pero cuando te censura Facebook, es porque te denuncia, es porque alguien se queja, no es en automático, sino que alguien se queja de que publicaste esa fotografía y luego hacen una especie de cadenita y por eso te censura Facebook. Es el mecanismo, porque si tú le picas, ahí dice dejar de seguir, denunciar, ocultar, no sé cuánto. Entonces la gente te denuncia por cualquier cosa, pero efectivamente yo lo veo mucho en un grupo de mamás donde se hacen muchas denuncias de lo que se está publicando en Facebook. Y en Facebook se publican muchas ventas es terrible, es pornografía infantil y o los tíos o los parientes violando a sus sobrinas, se graban a las niñas chiquitas y las suben a Facebook. Eso es terrible. Y entonces tienen que activarse todas las mamás de este grupo para que quiten eso. Pero luego todavía entra este asunto de qué hacemos. Si lo denunciamos, lo van a quitar y ya no lo van a poder detener. Y bueno, es un verdadero desastre porque es ahí donde entraría la policía cibernética. Voy a dar un paréntesis aquí de esto, de cómo llegas a la censura en Facebook. Pero yo insisto, cuando un líder del tamaño de Trump pone en riesgo a la gente, yo sí digo, a este señor hay que cortarlo de raza. Muy bien, Sol, muchas gracias por tu aclaración. Y entremos al segundo punto que habíamos planteado abordar. Justamente a nivel nacional se está en este proceso electoral que inició el año pasado, por lo que está en juego son 500 diputaciones, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas, 30 congresos locales que serán renovados y 1.926 ayuntamientos y juntas municipales en 30 entidades de la República. En una reunión que tuvieron los diputados federales, hablaban de la reelección, que ya está aprobada y registrada en la propia Constitución General de la República.
y se planteó de que ellos podrían reelegirse y podrían seguir cobrando su dieta, seguir teniendo el apoyo parlamentario y que evidentemente cuando entran en la competencia, lo señalaba el propio Instituto Nacional Electoral, va a haber desventaja en la competencia porque unos están en la exposición pública cotidianamente y otros que no lo están. Sin embargo, pues en las cifras y en el trabajo cotidiano que se ven de los diputados, los 400 y tantos que dijeron que se iban, manifestaron su intención de reelegirse, hay un número muy importante que no tiene una actividad legislativa relevante como para que sea ratificado por sus propios partidos y desde luego por el propio electorado. Miguel Ángel, ¿cómo ves esta cuestión de donde se rompería un equilibrio en las contiendas electorales porque no habría piso parejo y no habría equidad en la contienda? Pues desde luego es un asunto que yo creo que el sistema en el país está en crisis. Si recordamos, no ha habido una reforma política que haga la camisa a la medida de lo que es hoy la situación social y política económica del país. Y efectivamente, como vemos, es un asunto de unas alianzas que muchos han llamado digamos, una alianza que se han juntado los corruptos, por un lado, que es PAN, el PRD y el PRI, que es muy criticado, y por otro lado se han juntado, pues, los que aparentemente son los libertadores, ¿no? Que eso está por verse porque está lo que es PT, lo que es Morena y lo que es el Partido Verde Ecologista, lo que me hace ver a mí que esas divisiones geométricas de la política de ideología han quedado ya atrás, ¿no? Y también el otro elemento que estamos viendo con este tipo de alianzas es el tema que pues los extremos ya se juntaron y empezó precisamente aquí en Oaxaca con las alianzas de el PRD con el PAN, que llevaron a Gabino Cue a la gubernatura y que resultó pues para mí un fracaso total esta experiencia. Y el PRI ha sido más un partido de centro, digámoslo así, porque sí es cierto, en estos últimos 36 años hubo un abuso total del poder compartido incluso por el Partido Acción Nacional, pero habría que recordar que fue gente del PRI, con todo que eran agentes de la CIA, Adolfo López Mateos, que le da cabida a Fidel Castro, al Che Guevara, y que gracias a eso pues se van a Cuba y surge la Revolución Cubana y después viene la crisis de los misiles y bla, bla, bla. Fue también el régimen priista quien realiza la expropiación petrolera, la nacionalización de la energía eléctrica, que también nacionaliza la banca. Por eso digo que estas cuadraturas de qué es el malo, es el bueno, está por verse, porque estamos viendo aquí una situación que estamos peor que un quesillo oaxaqueño fundido y un poquito de chorizo, porque está esto, de veras hay mucha confusión en la cuestión ideológica y política. Vemos como, por ejemplo, en el gobierno de la Cuarta Transformación hay personajes que tú dices, ¿cómo es que está aquí? Y algunas otras personas que han mantenido una trayectoria apegada, digamos, a principios democráticos, ya no le llamemos de izquierda, pues están excluidos. Ahí tenemos un Chida Pardo, para ponerles nombre y apellido, en la división, no recuerdo cómo es, dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a un Jorge García Bustamante Liconza, que tú dices, ¿cómo es posible, no? Que se den estos cambios. Y es una, para mí, simbiosis que se está dando, que yo digo que tomando la Alianza Nacional y trasladándola a Oaxaca, pues el gobernador Alejandro Murat Hinojosa trae ahí un problema de personalidad, ¿no? Porque por un lado anda pastoreando y empujando al senador del Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho Cue, para que pueda ser el delfín no del proyecto político, sino darle continuidad.
Y por otro lado, se plantea que va a estar aliado con Morena, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el esquema, pues, allí que se da en Oaxaca? Es un proceso, yo creo, interesante. Y lo que tú dices de los recursos, pues obviamente hay un abuso. Aquí, por ejemplo, tengo un periodiquito que llegó a la casa, no sé si se alcance a leer, donde vemos que hay un personaje que es un notario, que es el notario Miguel Ángel Morales Amaya, que recorre la ciudad de Oaxaca de Juárez para informar los resultados de la Cuarta Transformación. ¿Cuándo ha sido él un personaje de la izquierda? Cuando sabemos además que las notarías pues son regalos de los gobernadores. Aquí está, y por ahí me llegó otro periodiquito del mero maromero Jesús Romero López, ¿no? Que se plantea ahí también ser candidato a la, ya sea diputado, ya sea presidencia municipal o de perdida regidor de Panteones, pero pues va a seguir allí metido en el ajo. Y esto cuesta, esto no es gratuito, esto tiene un costo. Entonces el tema es que creo que sí se requiere una reforma, creo que la reelección va en contra del ADN del pueblo de México, y concluyo diciendo que pues el héroe del actual sexenio es el apóstol de la democracia, sufragio efectivo, no reelección, pero viva don Porfis, ¿no? Porque eso ya estaba. Y ahí va a venir un problema grave, porque de los 500 diputados, cerca de 480, creo que 450, ya dijeron que se quieren reelegir, que tienen los méritos suficientes para sacrificarse por el pobre pueblo de México y romper las cadenas del atavismo que lo mantienen ahora sí, en la esclavitud de la ignorancia y la pobreza. Es un asunto muy complicado el que está dando y se va a dar en este proceso electoral, y esperemos que no sigan los malos ejemplos de Donald Trump, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Pedro, en esta regulación que se hizo en el Instituto Estatal Electoral, se definió en el Congreso y luego finalmente fue al Tribunal Electoral, ¿tú crees que merezca una regulación más puntual? Porque parece ser que fue muy rápida y que deja justamente lo que estamos planteando en un desequilibrio en las participaciones, una falta de equidad en la contienda con estos personajes que quieren reelegirse, con aquellos que inician su trabajo político. Bueno, cada vez me queda más claro que los que tanto defendían la democracia y la no reelección ahora son los que la promueven. Es un sistema de fachada, un sistema, a mí la verdad me genera mucha rabia el ver cómo estos personajes que no hacen nada por su pueblo, sino hacen rendirse de pleitesía a quien los pone, o porque llegaron a sus curules, pues no representan a la población, nunca la han representado ni la van a representar. Me ha tocado ver tantos redentores de 35 años en el ejercicio periodístico que han luchado por la pobreza y viven de la pobreza. ¿Para qué? Para seguir manteniendo cotos de poder, o tener grupos políticos o organizaciones sociales para sacar provecho y chantajear a los gobiernos en turno. Entonces, no les creo. Nada más aparecen en Día de Reyes cuando hay elecciones. Nada más aparecen como doctores regalando gel, cubrebocas porque hay una pandemia, porque hay elecciones. Nada más aparecen cuando dan despensas y todo eso, y muy raquíticas en comunidades indígenas cuando hay un temblor o cuando hay un desastre, porque todos quieren capitalizar. A ellos les benefician los desastres sociales, les benefician las crisis políticas, les benefician las crisis económicas para seguir lucrando. Son mercenarios de la política. Yo no les creo a nadie. Ya estoy curado de espanto, y estos cacas de la política solamente sirven para estar en las letrinas políticas que se han convertido los congresos, las gubernaturas, los aparatos electorales.
Todo eso es parte que prebendas que mi gente, mi amigo, mi cuñado, ¿para qué? Para seguir manteniendo los votos de poder. No cambió, se cambian los colores para seguir siendo el mismo sistema político mexicano. Entonces no les creo, es una forma de que ellos aspiran a ser a costa de lo que sea, pisoteando los derechos humanos, pisoteando las necesidades de la gente y empobreciendo a mucha gente porque de eso viven. Si no, ya hubiéramos salido de la pobreza. Te digo, ¿hay cuántas organizaciones sociales hay en Oaxaca? Más de 1000. ¿Y de cuántos viven ellos? ¿Cuántos luchadores sociales yo los vi crecer que decían, no, que la pobreza y que son parte de lo mismo, ahora son gobierno y no hacen nada? Entonces, no les creo. Y ahora sí, como dijera, ya sabes quién, al diablo con las instituciones. ¿Te quedaste mudo, Iván? No. Te estás reponiendo. Lo asustó Pedro. Sí. Oye, Sol, y bueno, el hecho de que hayan tenido exposición estos diputados en funciones, pues también los hace vulnerables a la crítica, a la valoración de su trabajo, y sobre todo porque pues los propios sistemas que tiene el Congreso, pues hacen las evaluaciones de cuántas iniciativas presentaron, si asisten a las sesiones regularmente, en qué sentido votan. Creo que también tienen mucha vulnerabilidad, ¿no te parece, Sol? Sí, sí la tiene, o sí la debería de tener, pero yo veo un problema. No tenemos, lo digo pasándome la factura a mí también, no tenemos en Oaxaca un periodismo de investigación, o sea, asumo esa responsabilidad, un periodismo real que vaya y que muestre estas deficiencias de estos diputados. Cobran cada quincena, como se ha medio explicado aquí, cobran bien, tienen cotos de poder, siguen haciendo campañas, regresan a sus distritos, a lo que tengan que regresar, pero más que nada hacer campaña y presencia y a prometer y hacer cosas que no les corresponden. Pero nosotros y nosotras como periodistas no hemos ido a transparentar o a mostrar su actuación. Es decir, es verdad, hay muchas iniciativas, yo lo comentaba hace unos días con el equipo de CEN México, hay muchas iniciativas todos los días, si hubiera sesión todos los días subirían iniciativas. La pregunta es, ¿cuánto hemos realmente investigado de todas esas? No sé, deben de ser, póngale, son 48 semanas, me parece, o 52, ya no sé, al año, son 42 diputados, pongamos que en cada sesión la mitad a 20 más o menos han presentado, no una, a veces presentan hasta 3, 4 iniciativas. ¿Cuántas iniciativas realmente llegaron a una conclusión? ¿Y por qué nunca sabemos por qué se quedaron algunas en lo que se llama la congeladora? Hay iniciativas muy importantes, de verdad, que nunca pasaron porque no le conviene a los intereses de quién. Ellos como la representación popular no funcionan muchas veces como la representación popular. Iván, y tú no nos vamos a, tú lo sabes mejor que nadie de los que estamos aquí, de cómo se hacen estas negociaciones, ¿no? Hay dichos tan terribles como el hecho de que esta iniciativa va a pasar si pasa primero el camión de valores o el carro de valores o este señor que recoge o reparte el dinero, ¿no? Si no, no pasa. Eso lo tenemos súper claro en el caso específico de Oaxaca y seguramente se repite en otras entidades y seguramente se repite en el Congreso Federal. Y bueno,
terminan sirviendo. Hoy, por ejemplo, Morena es una enorme oposición, es una enorme mayoría, y Morena resulta cada uno, o hay al menos 3 grupos, ¿no? 3 grupos de políticos ahí dentro de Morena que están en el regateo. Entonces, no hay ideología, como ya se planteó en la pregunta anterior, no hay una ideología política, hay un enorme pragmatismo, como dice Sara Lovera, hay enorme pragmatismo en la ejecución de la política. La política, para mí, ha dejado de ser, está en crisis. Para mí hay una política en crisis. Estamos hablando de que las coaliciones, yo creo que las coaliciones, una forma de salvar estos procesos es eliminando las coaliciones, que los partidos vayan solos, que los partidos hagan su trabajo solos y que muestren realmente sus posturas políticas tal como son, sus posturas ideológicas, sus propuestas tal cual son. Porque yo no concibo estos moles de todos los chiles como que no son nuevos en este país. Tiene mucho tiempo en estas alianzas. Ya recordaba Miguel Ángel la alianza entre el PRD y el PAN. Me acuerdo mucho a este señor Flavio Sosa alzándole la mano a Vicente Fox. Esa fue por decir algo, ¿no? O a los priistas. Ahora le tendrán que alzar la mano. ¿A quién le van a alzar la mano los priistas? ¿A los del PAN o a los del PRD? O los del PRD, o los priistas tendrán uno del PAN y uno del PRD del otro lado. Es algo que no tiene ningún sentido. Y sí, bueno, hay un desequilibrio en ese sentido para quienes van a competir en las elecciones, porque no hemos hecho nuestro trabajo. Entonces ellos todos los días mandan boletines, nosotros les cambiamos la cabeza y publicamos los boletines en nuestros medios de comunicación sin hacer nunca o pocas veces el análisis. No tenemos en este momento cuántas iniciativas de este Congreso que va a entrar ya en su último año realmente se han hecho ley, quiénes realmente han actuado o quiénes han hecho las propuestas más efectivas. En el caso de las mujeres, creo que hay muchas iniciativas que tienen que ver con el bienestar o los derechos de las mujeres, pero pocas han pasado al segundo plano, que es hacerse una realidad, como el caso del aborto en 2018, pero que le quedaron ahí colgando, por ejemplo, la reforma a la ley de salud, ¿no? O sea, tenemos aborto, pero los médicos con la mano en la cintura, o el personal médico con la mano en la cintura puede decir: yo no puedo aplicar un aborto porque mi ley de salud dice otra cosa, ¿no? Se quedaron pendientes varias cosas en esa ley. ¿Y quién tiene esas leyes o esas iniciativas guardadas en un cajón? Pues un diputado de Morena, un diputado que viene supuestamente de la izquierda, las tiene guardadas y no las suelta porque tiene metidos o pertenece a un grupo a la derecha más, ¿cómo le podríamos llamar? A los morenos más de la derecha, pues. Entonces, esas cosas no las hemos hecho, no hemos evaluado el quehacer de las y los diputados, y eso da pie a que pues se vaya la gente, o la gente crea que hicieron muy buen trabajo cuando no lo hicieron. De fondo, yo digo, no lo hicieron. Muy bien, Sol. Pasemos al tercer tema que nos habíamos propuesto, es el tema de la paridad. Y en este sentido quisiera empezar contigo, Pedro, en el sentido de que ha sido una larga lucha de las mujeres por incorporarse al trabajo, no solamente político, sino de todos los ámbitos de la vida profesional, laboral, y este es un gran avance. ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, sí, sí, un poco de avance, pero en este caso la que tiene más claro es Sol el tema, pero no, yo no le veo, es que puede ser, como dice Sol, muchas enmiendas y muchas iniciativas o temas que ya estén, que aterricen es el problema, que se respeten es el problema. Los cotos de poder siempre terminan disfrazando
simulando que sí hay este tipo de avances, cuando en la realidad no. ¿Cuántos casos hay de mujeres que han presentado denuncias por violencia de género? Porque sus ayuntamientos, porque sus partidos, porque su grupo político los han marginado o que cedan su espacio para que lleguen otros. Es una porquería el sistema político mexicano. Se disfraza, se camufla de tal manera que logra parecer que somos de avanzada. Cuando decían que México era la dictadura perfecta, era eso, o sea, simulaban que había avances y de democracia y todo era igual. El presidente destinaba candidatos, destinaba gobernadores, destinaba qué posiciones de diferentes sectores para tener el control. Hoy cambia diferente, son otros colores, pero es lo mismo. Entonces no pasa más que de una simulación. Entonces es la doble moral, como dice Sol, hay esa iniciativa que tienen ahí guardadas. Claro, o sea, yo te apruebo, alzo la mano, después cobro para que no siga avanzando, se quede en los archivos y al final de cuentas se olvida, o si hay presiones, ya se las dejo al otro para que tome las decisiones que tenga que hacer. Esto es negocio, la política es el negocio de esta bola de malandrines, de estos cacas de la política que siguen gobernando. Ese es mi punto de vista. Muy bien. ¿Y tú, Sol, cómo ves? En estas 15 gubernaturas se habla de que 7 mujeres tendrían que ser postuladas por los distintos partidos políticos. ¿Sí crees que sea un avance importante? Sí, claro. Creo que desde que inició la iniciativa de las mujeres de decir, yo queremos participar en política, que más o menos está situado entre 1821 y 1824, a la fecha ha sido un enorme, larguísimo camino de las mujeres, de las mexicanas, para que se concretice. Hasta 1947 se obtiene el voto municipal, en 1953 el voto, este voto universal. En el siguiente año incluso hay una reforma que permite a las mujeres ser funcionarias públicas, y luego de ahí lo que hay es una serie de pequeñas enmiendas, y es hasta 2014 con la reforma esta de la paridad, que se hace una gran reforma que las historiadoras la equiparan con la reforma de 1953 por su trascendencia, y el año antepasado, 2019, la legislatura de la paridad hace una enorme cantidad de reformas para que haya paridad en todo, incluyendo el Ejecutivo, y esto pues implica que sea también para las gubernaturas. Y en ese sentido, se tendría que entender que la participación política de las mujeres se ha dado a cuentagotas de alguna manera, pero hoy tenemos las herramientas legislativas para que se cumplan estas propuestas. Yo creo que no estamos pidiendo permiso las mujeres, sobre todo las que van a participar en política, sino que van a asumir un derecho. Y es terrible que en un país con esa legislatura tan avanzada y con esas ganancias tan enormes que tenemos en México, las mujeres en materia legislativa, todavía se tengan que hacer este tipo de lineamientos como para que les quede bien claro a los señores de la política que las mujeres también gobernadoras. El gran obstáculo, como dicen las expertas, será siempre la violencia. Ha habido la contienda 2018 fue la más violenta de toda la historia, y con un saldo tremendo para las mujeres. Varias candidatas fueron asesinadas previo a la elección, y bueno, tenemos también que considerar que esta será una elección muy violenta. No hay que perderlo de vista. Como dice Pedro, ¿cuál es el gran problema que yo veo a pesar de la legislación? Es que no hay en este momento una sola persona que haya cometido un delito electoral
que haya pagado por haber cometido ese delito electoral. Es decir, a veces son delitos electorales de gran envergadura y que tendrían que estar en la cárcel. Y no hay en este país, desde que existen estas leyes, ninguna persona que haya ido a la cárcel a pagar por un delito electoral. Entonces hay que estar como muy atentos y atentas a lo que va a suceder en 2018. No les estamos pidiendo permiso, las mujeres merecen, es un derecho de las mujeres estar en la competencia electoral. Yo veo como vergonzoso que se hayan tenido que hacer estas especificaciones, estos reglamentos, estos lineamientos, para que los pongan mal. El problema es que son más de 200 años donde ellos se apropian del poder, ya en México se apropian del poder, y los resultados es que a estas alturas no tenemos una mujer presidenta de la República. Yo me pregunto qué va a pasar cuando se tenga que ir de nueva cuenta a la presidenta de la República, y entonces al presidente o la presidenta de la República van a ser mucho más candidatas. Ojalá que sean partidos fuertes quienes postulen mujeres y que haya una presidenta. Que no esperemos que esa presidenta saque una varita mágica y resuelva los problemas que a lo largo del último siglo han tenido, o son exagerada quizás, de los últimos 40 años. ¿No? Y no vamos la presidenta, la futura presidenta de México en 3 días resuelva, porque entonces le vamos a decir, ya ven, no pueden, las mujeres no podían, pero tanto estuvieron jodiendo para ser presidentas y son peores que los hombres. Entonces, qué bueno por un lado que se tuvieron que hacer los lineamientos, no había necesidad, tendrían que haberse respetado esa paridad en todo, que ya está en las leyes. No vamos a ver qué sucede. Ojalá que ganen muchas mujeres en las gubernaturas, porque la presencia de las mujeres en la política hará que la política de verdad. Lo hemos visto en el Congreso de la paridad, donde son mayoría las mujeres, o por lo menos no, están igual que los hombres, pero están muy comprometidas con las cuestiones de las mujeres, con los temas que tienen que ver con la vida y los derechos de las mujeres. Entonces, sí ha cambiado la legislatura de avanzada. Tenemos que activar los mecanismos, tenemos que empujar para que los ejecutivos cambien también sus propuestas y sus actitudes con las mujeres. Me llama mucho la atención en este momento con este señor macedonio, Salvador Macedonio, el que en Guerrero, cuando se empieza a descubrir todo el entretelón de que el señor denuncia desde hace varios años por violencia sexual o una violación de parte de una mujer, y resulta que al procurador le ordena al gobernador, que creo que le ordena que guarde esa carpeta, que no siga investigando, pues eso nos da una respuesta a la pregunta anterior. La política se ha convertido en una verdadera cochinada, vengan de donde vengan, porque los hombres, ahí llamamos el patriarcado, este sistema hegemónico de ejercer el poder, y entonces se protegen unos a otros. Por eso digo, más mujeres harán el cambio real, o empezarán a mostrar o abrir el camino para un cambio en las públicas mexicanas. Yo espero que sí haya muchas más mujeres en los ejecutivos de este país. Gracias, Sol. Miguel Ángel, ¿tú cómo ves el tema de paridad de género, además de la inclusión de ahora de las mecanismos afirmativos que incorpora el Instituto Electoral de Oaxaca, donde plantea que se incorporen personas con alguna discapacidad, adultos mayores y jóvenes? Bueno, yo creo que representan las buenas intenciones de poder mejorar las condiciones de marginación de sectores minoritarios de la sociedad y mayoritarios, porque hay que recordar que en Oaxaca las mujeres es mayoría de la población, pero también quiero decir que de ninguna manera implica que ser mujer garantice la defensa de los derechos de las mujeres. Aquí tenemos un caso, yo creo, evidente
Soledad con el terrible asesinato de su hija María del Sol Cruz Jarquín, que hasta la fecha pues no ha habido una respuesta, por más que haya una mujer en la Secretaría de la Mujer, por más que haya una mujer en la Secretaría de Asuntos Indígenas, por más que haya una mujer en la Fiscalía de Delitos Electorales. Me tocó estar presente cuando va a comparecer el fiscal general de Oaxaca, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, y lo que vi ahí pues es un asunto de complicidades que le pusieron la mesa para que dijera lo que hasta regañó a los del Congreso, ¿no? Y lo aceptaron a pie juntillas, les dijo que ahí había intereses hasta delincuenciales, cosas brutales que por lo menos debería haber merecido un extrañamiento, un llamado, una moción. Ya abrieron el salón de plenos cuando era una comparecencia de comisiones, donde pues son 5 diputados los que la conforman. Y bueno, insisto en que esto no garantiza el derecho de las mujeres, y yo creo que precisamente depende mucho de una cuestión de educación ideológica, política, para que se garanticen los derechos de las mujeres. Hemos visto movilizaciones de mujeres muy violentas que en lugar de avanzar, retroceden, porque ha habido una gran cantidad de mujeres policías heridas, pero como que hay una justificación al tema de la cuestión de la indignación, ¿no? Y también habría que decir, por ejemplo, en el asunto concreto de las mujeres en Oaxaca, que es un bonito discurso, pero no se traduce en una realidad concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 570 municipios, solo son 52 las mujeres que son presidentas municipales, acotadas precisamente en su ejercicio, porque las presionan muchísimo, les quitan los recursos, las acosan. Está el caso de Jacqueline Escamilla, donde hay una determinación del tribunal que obligaría al presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, a que se disculpara, la restituyera en su cargo. Bueno, yo busqué la opinión de otra mujer que está al frente de este instituto de donde corrieron a Jacqueline, que hay un mandato de que la restituyan, pues hasta la fecha y luego de 2 meses no me ha querido dar una entrevista. Lo que me sugiere incluso en la Defensoría de los Derechos Humanos que yo acuda a este organismo de información, pero yo no quiero que me digan cuántos empleados tiene el Instituto de la Mujer. Yo quiero una opinión de otra mujer que opina a la agresión que sufrió Jacqueline. Entonces, este panorama yo creo que nos refleja cuáles son las condiciones de los derechos de la mujer, y que no por el hecho de que esté una mujer en un cargo garantiza que los derechos de las mujeres sean respetados. Concluyo diciendo que parece que las mujeres que están en la Secretaría de la Mujer oaxaqueña, o las mujeres oaxaqueñas, Ana Vázquez, tiene muy bien este dicho terrible que dice: mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Porque no hace caso de la realidad de los derechos de las mujeres en favor de las propias mujeres. Pues miren, déjenme decirles que pues, les mandan saludos. Gaudí García les da saludos y les agradece sus comentarios. Sara Lovera López, saludos al programa, y desde luego la reelección teóricamente es para que se profesionalicen. Igualmente Sara Lovera comenta que es de ley las coaliciones, se necesita un frente de todos los chiles para parar a AMLO. Fátima Estela Casas Reyes también saluda al programa. Sara Lovera nuevamente comenta: urge, ahora va por desaparecer a las instituciones autónomas, se está deshaciendo toda la Constitución, hay que hacer investigación. Es cierto, lo que le da la razón a lo que comentaba Sol, de que hace falta más investigación sobre estos temas. Y para ir cerrando nuestro primer programa, que prácticamente ustedes son los padrinos de este programa, yo quisiera pedirles, iniciando con Sol, con una reflexión sobre un ejercicio
perspectiva estratégica, pensando en cómo se vería el futuro de estas coaliciones en Oaxaca y la incursión de nuevos partidos políticos y otros que ya son de antaño, pero van solos porque no se confirman coaliciones, por lo menos hasta ahorita en el ámbito de las diputaciones locales, que cerró el día 6 de enero. Estamos por esperar al día 12, cuando se hagan otro ejercicio de coalición, si es que se plantea a efecto de las autoridades municipales. ¿Cómo ven el futuro, Sol, en este sentido? Pues quisiera, soy optimista, ¿verdad? Porque ya se hablaba aquí de lo terrible, o de la terrible condición, de la condición social que se viven, sobre todo las comunidades oaxaqueñas, ¿no? Estamos en, perdón por acotarlo a Oaxaca, pero creo que se necesita un cambio en la política, yo insisto, una política. Las cuestiones, no sé quién va a tener la respuesta correcta, pero yo creo que se necesita un cambio en la política. Ya no podemos seguir mirando, pues, entra viviendo modeste en Jalapa y de pronto resulta que tienen casa en San Felipe o en Tlalistarte, en esas zonas residenciales, porque ahorita ha sido para en Oaxaca utilizar un trampolín para enriquecerse. La respuesta no ha sido la efectiva, la que realmente merece la gente que vive en Oaxaca. Entonces mi perspectiva sería que ojalá cambiaran estas políticas, que ojalá se humanizaran, porque necesitan volver a su centro esencial de humanizarse, de mirar lo que está sufriendo la gente, porque ellos son los que tienen que encontrar las respuestas, los caminos, la política pública correcta para el ejercicio de un gobierno lo más acertado y lo menos inequitativo como lo que hemos visto hasta ahora. Yo no sé si vayan a hacer los del PAN, PRI y PRD, no sé si vayan a hacer los de Morena o el PT, que parece que se va por su lado, o están jugando ahí a hacerse manita de puerco y esas cosas. No lo sé. No sé quién vaya a tener la respuesta. Yo ya no le creo mucho a los partidos políticos, de verdad. Hace mucho que yo perdí la esperanza en un partido político como la posibilidad de encontrar, ser periodista te permite dentro y no perderlos de vista a lo largo yo tengo en el periodismo y he visto reiteradamente la política, quedan políticos que vuelven súper poderosos y súper ricos y la gente sigue en las mismas o en peores condiciones, y eso es lo que ya no merece Oaxaca. Ojalá que lo valoremos, nos va a reconocer el derecho y hagamos buenas reflexiones. No podemos dejar de votar, es cierto, pero que hagamos buenas reflexiones al momento de votar para elegir a quién realmente queremos que esté gobernando Oaxaca. Muchas gracias, Sol. Miguel Ángel, ¿cómo ves venir las elecciones en este marco de coaliciones? Bueno, creo que va a ser un proceso violento, desafortunadamente. Yo creo que está permeando mucha intolerancia, quienes que ya se han apropiado de la verdad y de la revolución y del cambio, y yo creo que no es así. Yo creo que los ciudadanos, independientemente de los partidos, van a ser significantes en este proceso. Creo que la sociedad debe mantener su movilidad. Creo que en Oaxaca lo que más tenemos es un espíritu colectivo de movilidad social. Sería aquí largo enumerar los movimientos, ¿no? Aquí fue la tumba precisamente de la reforma estructural de la educación, pero pues no se ve una alternativa, sino es que pues continuamos con una construcción de la sociedad desde abajo, ¿no? Porque si bien las escaleras
se barren desde arriba para abajo, la casa se construye de abajo hacia arriba. Para barrerlas tenemos que tener la escalera. Entonces yo creo que esa va a ser la perspectiva para mí. Esta situación que se acerca en el país, tenemos la gran oportunidad de seguir construyendo esta salida de esta larga noche que dura más de 36 años del neoliberalismo. Va más allá, ¿no? Eso es lo que creo. Muy bien. ¿Y tú, Pedro, cuál sería tu perspectiva sobre este proceso que se avecina? Bueno, yo creo que quisiera ser positivo, pero híjole, me cuesta. No creo que haya algo positivo de estos partidos políticos, cadáveres políticos que están aquí, que se unieron para seguir manteniendo y viviendo del erario público. El PRD está muerto, el PRI aquí no tiene cabida. Morena tiene manteniendo esa hegemonía ahorita, pero no ha sido la solución. Se han convertido en parte de ese sistema de dar prebendas y de limosna a la gente, pero no transformado. Creo que aquí el único ganador va a ser José Murat, el gobernador, porque es el que está poniendo tiene los hilos del PRD, tiene los hilos del PAN, tiene los hilos del PRI y ahora los de Morena. Y el gobernador, y lo único que va a hacer es proteger a su hijo, a su cachorro, que no ha hecho nada, que le ha valido madre Oaxaca y que solamente se placea donde le gusta. Y lástima para él porque no hubo guelaguetza para que lo cargaran y lo bailaran, porque es un monigote. Él ha sido protector de la corrupción que ha prevalecido, no ha hecho más de una obra, entonces va a venir a proteger a su hijo. Entonces creo que aquí el único ganador va a ser José Murat. Perfecto. Pues yo quisiera cerrar el programa con el último mensaje que diéramos para efecto de despedirnos y convocar para la próxima semana a un nuevo diálogo sobre esta Agenda 21. Sol, ¿con qué te despedirías? Bueno, que sí, yo diría que efectivamente voy a contestarle aquí a mi amigo Ángel. ¿Verdad? El cuerpo de mujer no garantiza tener esta sensibilidad, mirar lo que sucede con el resto de las mujeres, para ver en qué nos hace falta para avanzar a las mujeres. Sin embargo, también es negarles el pensamiento así, es negar un poco con la posibilidad de quienes sí pueden hacer estas transformaciones. Yo pienso que sí hay mujeres que están construidas, porque pues como dice de género, esta abuela que nos está escuchando, yo sí, es verdad, las mujeres nos quedamos en la tierra, nos fue igualitito que los hombres, le damos esa supremacía y reconocemos la de los hombres. Entonces, es deconstruir, como dicen las expertas, es no responder solo a los mandatos de los hombres, sino empezar a responder a los mandatos de las mujeres. Y yo que para eso hay que darles la posibilidad. Habrá quienes se equivoquen. En Oaxaca tenemos montones de casos de mujeres ocupando cargos y que no han hecho absolutamente nada por el resto de las mujeres. Por el contrario, las han obstaculizado, como explicó Miguel Ángel, en muchos sentidos, no solamente a Soledad Jarquín, a muchas otras, en el caso de mi hija, sino a muchas otras mujeres las han obstaculizado. Algunas mujeres, porque no responden a las mujeres, sino responden a los mandatos del patriarcado, que son donde ellas se han formado, ¿no? Incluso niegan la existencia de la violencia, les cuesta trabajo reconocer la violencia, aunque la sufran todos los días, ¿no? Ojalá que le vamos a dar, pretendemos en Ser México, mirar con este enfoque, con esta perspectiva de género, lo que sucede con las candidatas en este proceso electoral que ya comenzó. Quien se está haciendo prácticamente cargo de esto es Sara Lovera, pero quienes estamos en los estados haremos el esfuerzo también de mirar
quiénes son esas candidatas, qué aspiraciones tienen y qué obstáculos les dan para llegar a ser lo que tienen que ser. Yo creo que por eso los invito a leer cenmexico.mx para que ahí podamos ir viéndose bien con las mujeres en este país, en este proceso. Hay que votar por las mujeres, hay que darles la oportunidad. Les hemos más de 80 años, 200 años la oportunidad a los hombres. Ahora que las leyes están sobre eso, hay que ver y votar por las mujeres. Algo ha de suceder, yo no creo que esté todo perdido. Excelente reflexión, Sol. Miguel Ángel, ¿con qué cierras tu intervención en este programa? Bueno, yo concluyo haciendo una precisión, no por el hecho de decir que no solamente por ser mujer garantizan los derechos de las mujeres, no quiero decir con esto que no sean mujeres las que ocupen cargos públicos, sino que deben de ser mujeres que tengan el compromiso de luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces hay que recordar, pues, de lo que está pasando en Oaxaca, como lo decía Pedro hace ya al inicio del programa. Estamos viendo políticas de fachada, ¿no? Ponen a una mujer para justificar cuotas de género, pero tienen la más mínima intención realmente de buscar espacios donde las mujeres desde abajo y sin cargos políticos se empoderen de sus propios espacios y construyan una vida ya no tan violentísima, porque es de terror lo que está pasando en el país con la violencia que parte desde la propia casa, del lugar donde debían estar más seguras las mujeres, ¿no? Yo con eso concluyo y ojalá el programa se mantenga y no te espantes, Iván. No, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Pedro, ¿con qué concluirías? Yo concluyo, fíjate, no todo es negativo en lo que pienso, sino yo sí creo en la ciudadanía, en la gente que tiene vocación de servicio. Y una frase que manejan desde las palabras tienen alas, que es lo que utilizan los politiqueros, pero las acciones tienen raíces. Y yo ayer que tuve que salir a hacer una entrevista, me topé con 3 chavos que iban en el andador turístico y sin fotógrafo, sin camarógrafo, sin un logo, sin una playerita, sin nada de eso, andaban regalando juguetitos a los niños que veían con una apariencia humilde. Y a gente sencilla le regalaban un pedazo de rosca. Eso es lo que dices, eso es lo que vale la pena, porque es la acción que te nace por dar, no para figurar, no para escalar posiciones, no para que me vean, ni me placé, ni me digan que soy el ángel de la guarda en esta temporada electoral, y al final de cuentas se conviertan en lobos, porque al final traicionan la confianza de la gente que vota. Entonces, yo me quedo con la gente de a pie que ahí anda ayudando y colaborando, y con esta vocación de servicio. Y desecho a los politiqueros, a los cacas de la política, de la letrina que gobierna este país. Pues muchas gracias, Pedro. Pues yo quiero agradecerle a nuestros invitados, a Soledad Jaquín y Edgar, y desde luego saludar a la audiencia de su medio, CEN México, Servicios Especial de la Mujer, a Miguel Ángel Chut Ávila, Entre Líneas, el sitio de noticias e información de Oaxaca, México y el mundo, a Pedro Matías Arrazola, de Página 3, Periodismo Humano, Comisión Social, y desde luego a nuestra audiencia de EI Oaxaca, que nos han seguido todos estos días, y hacerles una invitación para que el próximo viernes estemos nuevamente sintonizados a la 1 de la tarde para revisar otros temas de interés en el ámbito político electoral. Solo quiero recordar que este es un espacio de los comunicadores sociales que queremos conocer sus opiniones, sus valoraciones, sus interpretaciones de los signos y señales de los políticos y de los propios partidos, para efecto de que la ciudadanía, quien va a tomar la decisión el 6 de junio, pues tome la decisión, la mejor decisión, la que mejor convenga a su interés, a su afinidad ideológica o de personas, y que desde luego demos un seguimiento muy puntual de la evolución tanto de los tiempos electorales, de la actuación de los órganos electorales,
y todas estas disputas que seguramente se vendrán a dar con motivo de la elección o de la selección de los propios candidatos al interior de los propios partidos, donde ahorita ya se están dando con todo. Así es que les agradezco a nuestras audiencias de los respectivos medios y reitero mi agradecimiento a nuestros invitados y les mandamos un saludo fraterno. Nos vemos el próximo viernes y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias.